Ok, nuevamente estamos conectados. Parece que últimamente vamos a tener que hacer una introducción para poder empezar a transmitir nuevamente, porque el internet nos sabotea un poquito, ¿no? Pero bueno, en el nombre del Eterno, que podamos llevarla para allá. Estamos esperando que se vuelvan a reconectar las personas. Poco a poco se van conectando. Y bueno, habíamos dicho en un principio sobre las lecturas, las distintas aliyot del día de hoy, culminando el libro de Vayikra, que era lo que estábamos diciendo. Ahorita me van diciendo cuántas personas se están conectando. Cuando haya un número de personas adecuada, entonces empezamos ya a dar la parashá como tal. ¿Cuántas personas hay conectadas? 3. Bueno, ok, entonces vamos a ir retomando entonces lo de la introducción, que nos estábamos hablando sobre las distintas lecturas de las parashot, en las cuales nosotros estamos ya culminando el libro de Vayikra, y nos habla justamente sobre las distintas leyes que el Eterno está dando por culminado a nuestro pueblo Israel. Quiero basar, como había dicho anteriormente, en el capítulo 26, desde el 1 en adelante. Vamos a empezar a estudiarlo porque aquí es que quiero concentrar la enseñanza del día de hoy. El día de hoy es el medio, la forma en que el Eterno se manifiesta y quiere que nosotros podamos acercarnos a Él. Y ese es el punto por el cual yo quiero dar la parashá del día de hoy. En el versículo 1 del capítulo 26 del libro de Vayikra, Levítico, dice: no haréis para vosotros ídolos ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy el Eterno vuestro Elohim. Entonces, cuando ya vemos que comenzamos este capítulo 26, lo primero que el Eterno está diciendo es cero idolatría. Que no haya idolatría delante de ustedes. Eso es lo primero. El Eterno en distintas parashot, empezando desde el decálogo, de que estuvimos hablando sobre Shemot capítulo 20, en lo que conocemos como Éxodo capítulo 20, que nos habla justamente de los mandamientos, los 10 enunciados. Nos empieza hablando sobre la idolatría, sobre cómo quitar la idolatría, sobre que no haya idolatría, para entonces es una forma de santificarnos para lo que viene. Que no haya idolatría y que venga una forma de santificarnos en nuestras vidas. Aquí nuevamente el Eterno nos dice: no tengan idolatría. O sea, no tengan ídolos, imágenes de talla, estatuas ni piedras en las cuales se postren. Porque yo soy el Eterno vuestro Elohim. Yo soy el nombre sagrado del Eterno vuestro Elohim. Guardaréis mis días de reposo, como lo estuvimos hablando en las anteriores parashot, y tendréis temor reverente de mi santuario, yo el Eterno. Qué tremendo es, ¿no? Ya después que nos dice no cero idolatría, alejarse de la idolatría, ¿okay? Entonces empezamos a guardar los días de reposo, las festividades del Eterno. ¿Por qué guardar las festividades del Eterno? Porque es una forma de santificación. Es una forma de prepararnos para que su presencia pueda estar con nosotros. Entonces lo primero que tenemos que ir sacando de nuestra vida es la idolatría, así como Abraham vino. El Eterno lo sacó de Ur de los Caldeos, lo sacó de Mesopotamia para sacarlo a la tierra prometida, para que se alejara de la idolatría y empezara a guardar los mandamientos del Eterno. Cuando digo guardar los mandamientos, a lo mejor en ese momento no estaba la Torah escrita, pero había una comunión con el Eterno en la cual hablaban y en la cual conversaban, y el Eterno le daba los mandamientos, las cosas que tenía que hacer, su voluntad, por decirlo así. Muchos lo conocemos como una Torah oral, muchos lo conocemos como de esa forma, ¿no?
Y también guardar temor reverente ante el santuario. Ya cuando el Eterno pone el santuario, el Mishkan, el tabernáculo, guardar un temor reverente. ¿Por qué? Porque la presencia del Eterno iba a estar constantemente allí. ¿Mm? Ahora, estamos en el versículo 2. El versículo 3 es el que yo quiero que estudiemos con profundidad. Que estudiemos así intensamente, por decirlo de esa manera. Dice el versículo 3 del capítulo 26 del libro de Vayikra Levítico: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Mire qué tremendo. Hay una serie de requisitos de aquí en adelante para que el Eterno pueda bendecirnos, para que el Eterno pueda multiplicarnos, para que el Eterno pueda prosperarnos. Hay unos requisitos. Primero, no tener nada de idolatría en nuestras vidas. ¿Ok? Segundo, guardaremos sus fiestas y sus días de reposo. Qué importante es esto para santificarnos. Tercero, que seamos reverentes ante el santuario del Eterno, donde está su presencia. Y cuarto, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Son tres cosas básicas que encontramos aquí. Yo lo pongo como andar, cuidar y hacerlo. Cuando dice si andamos, es caminar, que hacemos un camino. Un camino. Y cuando nosotros decimos un camino, justamente nos acordamos inmediatamente de Mashiach. Porque Mashiach Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de él. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que dice andáis, habla de un camino. Guardar. ¿Guardar qué? Guardar los mandamientos, o sea, la palabra. Camino, la palabra. Y dice, por último, y ponerlos por obra. O sea, que si nosotros andamos en el camino, guardamos sus mandamientos, nos da vida para poderlas hacer, para poderlas realizar. Camino, verdad y vida. ¿Sabe que lo que Yeshua enseñaba en su momento no era algo que estaba inventando? Era algo que ya estaba allí, oculto tal vez, o que ya nuestro pueblo de Israel lo tenía allí como un conocimiento, pero él lo está enfatizando como el Mashiach. Ahora, ¿qué pasa cuando dice guardar los mandamientos? A veces hay una forma como de guardar. Otros dicen cuidar. Si nosotros nos ponemos a ver, dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos. ¿Cómo es eso? De si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos. Porque justamente cuando nosotros caminamos, emprendemos el camino, nuestra vida diaria realmente refleja quiénes somos. Y nosotros debemos reflejar siempre los estatutos del Eterno. Ahora, guardar es una forma de cuidar los mandamientos. ¿Ah? Cuando dice cuidar los mandamientos y ponerlos por obra, es la forma que nuestro pueblo Israel, a través de nuestros sabios de bendita memoria, han realizado por miles y miles de años, por cientos de años. ¿De qué forma? De cuidar los mandamientos. Todos los escritos que tenemos muchas veces del Talmud, muchos escritos que tenemos del Pirkei Avot, de la Mishnah, es una forma de cuidar los mandamientos. Lamentablemente muchas veces se ha hecho muy pesado para poderlos realizar. Pero hay un porqué y aquí está el porqué. Porque la única forma de nosotros vivir una vida y ponerlos por obra es guardarlos, o sea, cuidarlos. ¿Y de qué forma los cuidamos? Los tenemos que cuidar de cómo hacerlo, de cómo realizarlo, enfocarme, concentrarlo y hacerlo con kavaná. Hacerlo con un sentido común. Hacerlo con todas nuestras ganas, con toda nuestra fuerza.
No hacerlos por hacerlo. Mucho o muchas veces hemos caído en realizar un mandamiento por hacerlo, es verdad. A veces por obediencia lo hacemos. ¿Mm? Pero el Eterno nos pide que lo hagamos con cabaná, con corazón, con concentración, guardándolo, cuidándolo. Cuando nosotros lo guardamos y lo cuidamos, lo hacemos con un sentido. Y eso es lo que busca el Eterno, que los mandamientos se hagan con un sentido, con algo especial, con un sumo cuidado. Ese siempre fue el propósito del Eterno, bendito sea. Lo que pasa es que en nuestra vida diaria, nuestro andar diario, como dice aquí,